Mi hermana desalojó a mis padres de 80 años de la casa que les regalé. Yo la necesito más, tengo familia, me dijo con una simpleza que me heló la sangre. Así que, con el mismo corazón con el que una vez firmé para darles un sueño, firmé para cancelarlo. Cancelé la hipoteca y ahora, ella está en la calle con sus hijos. Me llamo Xóchitl. Y esta no es una historia de venganza, no del todo. Es la historia de un límite. Es la historia de cómo la hija invisible, la que siempre estaba ahí para pagar las cuentas, para solucionar los problemas, para tragar saliva y seguir adelante, finalmente dijo basta. Es la historia de cómo descubrí que el amor de familia, a veces, tiene un precio demasiado alto, uno que ya no estaba dispuesta a pagar. Me acusaron de ser cruel, de no tener corazón, de pensar solo en mí misma por primera vez en mi vida. Y mientras escuchaba sus reclamos, una pregunta se formaba en mi mente, una pregunta que hoy les hago a ustedes, después de todo lo que van a escuchar, ¿realmente fui yo la villana aquí? Para entender el final, tienen que entender el principio. Y el principio huele a tierra mojada, a tortillas recalentadas y a una injusticia silenciosa que se instaló en nuestra casa como un mueble más, uno que todos veían pero del que nadie hablaba. Crecimos en una colonia de esas donde los muros de las casas guardan más secretos que cemento, donde la risa de los niños en la calle se mezcla con el pregón del que vende tamales. Éramos mi hermana mayor, Brisa, y yo. Brisa era un torbellino, risueña, encantadora, la que siempre se llevaba la rebanada más grande del pastel y la atención completa de mis padres, Rocío y Ramiro. Yo era su sombra. La callada, la observadora, la que aprendió desde muy pequeña que para conseguir algo, no bastaba con pedirlo, tenía que ganármelo a pulso. Y vaya que me lo gané. Mi museo personal del dolor tiene varias piezas en exhibición. La primera, y quizás la más clara, data de cuando cumplí 15 años. No hubo fiesta, ni vestido pomposo, ni vals. Mi regalo de quinceañera fue un turno extra en la tienda de abarrotes de Don Pepe para poder comprar la nueva guía de matemáticas que necesitaba para el siguiente semestre. Recuerdo el peso de las monedas en mi bolsillo, una mezcla de orgullo y una punzada de tristeza. Esa misma semana, Brisa, que ya tenía 17, llegó a casa llorando porque no tenía que ponerse para la fiesta de 15 años de su mejor amiga. Vi a mi madre, Rocío, abrir su monedero, ese que siempre parecía tener telarañas cuando yo pedía para el camión y sacar un fajo de billetes. Anda, mija, para que no vayas a sentirte menos que nadie, le dijo mientras le acariciaba el pelo. Brisa la abrazó, radiante. Yo, desde el quicio de la puerta de la cocina, sentí como algo dentro de mí se encogía. No era envidia por el vestido, era el dolor sordo de la invisibilidad. La segunda pieza de mi colección es académica. Cuando, con los ojos hinchados por no dormir y las manos manchadas de tinta, le mostré a mi madre mi carta de aceptación de la universidad para la carrera de contaduría, ella apenas la miró. Suspiró, dejando el aire salir lentamente, como si le hubiera dado una mala noticia. ¿Para qué estudias tanto, Xóchitl? Es mucho gasto. Las mujeres se casan y ya, esa es su mejor carrera. Sus palabras no fueron crueles, fueron algo peor, un reflejo honesto de lo que esperaba de mí, que era casi nada. 2 años antes, cuando Brisa anunció con bombo y platillo que dejaba la preparatoria para juntarse con Damián, un tipo sin oficio ni beneficio, mis padres hicieron hasta lo imposible. Pidieron un préstamo que tardarían años en pagar para organizarle una boda digna, para que la gente no hable, decía mi padre, Ramiro. Celebraron su fracaso académico y lamentaron mi éxito. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Y la tercera pieza, la que se repitió durante años, era el dinero. En cuanto empecé a ganar mi primer sueldo como auxiliar contable, cada quincena, sin falta, una parte iba a parar a la cuenta de mis padres. Para la luz, para el gas, para las medicinas. Nunca me lo pidieron directamente, pero el aire de la casa se llenaba de suspiros y quejas sobre lo caro que está todo justo unos días antes de mi pago. Yo entendía el mensaje. Brisa, por su parte, aparecía en casa una vez al mes. Siempre llegaba con las manos vacías pero se iba con los bolsillos llenos. Se sentaba a la mesa de la cocina con mi madre y empezaba la letanía.
que si al niño le faltaban zapatos, que si a la niña la leche, que si Damián no encontraba trabajo estable. Mi madre la escuchaba con el corazón en un puño. No te preocupes, mija, le decía. Y al día siguiente, mi madre me llamaba a mí. Oye, Xóchitl, fíjate que se nos acabó el gas antes de tiempo. Yo sabía perfectamente a dónde iba a parar ese dinero. No era para el gas. Era para Brisa. Mi tío Sergio, el hermano menor de mi padre, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, a veces estaba presente en esas escenas. No decía nada, solo me miraba, y en sus ojos yo veía el reflejo de mi propia frustración. Un día, mientras me acompañaba a la parada del camión, solo me dijo, no dejes que te expriman toda la vida, sobrina. Esa hermana tuya es un barril sin fondo. En ese momento, sus palabras me molestaron. Hoy, entiendo que fue la única persona que vio la verdad. Esa era mi realidad. Yo era la inversión a largo plazo, el seguro de vejez, la hija funcional. Brisa era la emergencia constante, la deuda emocional, la hija que, por alguna razón retorcida, merecía ser salvada una y otra vez. Y yo, tontamente, acepté ese papel durante demasiado tiempo. Harta de ser la columna financiera invisible de una casa que emocionalmente me dejaba en bancarrota, tomé la decisión más egoísta y liberadora de mi vida, me fui. A los 25 años, empaqué mis pocas pertenencias en 2 cajas de cartón y me mudé a Querétaro, una ciudad a 3 horas de distancia, donde me habían ofrecido un puesto de contadora junior en una empresa de logística. Mi primer apartamento era un pequeño cuarto en la azotea de un edificio, con un baño compartido y una parrilla eléctrica que apenas calentaba. Mis noches olían a sopa instantánea y a los libros de contabilidad que devoraba para poder aspirar a algo mejor. La soledad era una manta pesada. Había días en que el único ser vivo con el que hablaba era el cajero del supermercado. Llamaba a casa cada fin de semana, y las conversaciones eran siempre las mismas. ¿Cómo estás, mija?, preguntaba mi madre, y antes de que pudiera responder, comenzaba el reporte de las calamidades de Brisa. Que si Damián había chocado el carro, que si los niños se habían enfermado, que si no les alcanzaba para la renta. Y al final, la estocada sutil, menos mal que tú estás bien, mija, trabajando. Dios te lo ha de pagar. Yo sabía que ese Dios era yo, y que la factura me llegaría en la siguiente llamada. Y llegaba. Pero la distancia me dio una perspectiva que nunca tuve de cerca. Empecé a poner límites, excusas. Este mes ando muy apretada, mamá. Me acaban de bajar el sueldo. Mentiras piadosas que me sabían a gloria. Mientras yo luchaba por construir algo desde cero, la vida de Brisa era una obra de teatro cuidadosamente montada para las redes sociales. Su perfil de Facebook era un desfile de felicidad prefabricada. Fotos de Damián abrazándola con el título Mi rey, mi todo. Fotos de sus hijos con ropa nueva, siempre sonrientes, con hashtags como almohadilla bendecida y almohadilla familia feliz. Fotos de comidas en restaurantes de franquicia que yo sabía que no podían pagar. Para el mundo, ella era una madre abnegada y una esposa enamorada. Yo, que conocía la verdad detrás del telón, veía las grietas. Sabía que la ropa nueva era comprada a crédito en Coppel y que las sonrisas de Damián solían desaparecer después de 2 cervezas. Mi vida, en cambio, no tenía filtro. Era un ascenso lento pero constante. Del cuartucho en la azotea pasé a un pequeño departamento. De contadora junior a contadora senior. Y finalmente, a los 33 años, a jefa de contabilidad. Mi sueldo se triplicó. Mi vida se llenó de responsabilidades, de juntas, de viajes de trabajo. Pero también se llenó de una paz que no tenía precio. La paz de saber que cada ladrillo de mi vida lo había puesto yo, con mi propio sudor y mis propias lágrimas. En una de mis visitas anuales a casa, sentada en la vieja sala que olía a humedad, Brisa me miró de arriba a abajo, escaneando mi ropa, mi bolso, el reloj en mi muñeca. Pues que bien te va, hermanita, dijo con una sonrisita que no le llegaba a los ojos. Se ve que ganas bien. Qué suerte tienen algunas. No era un halago, era una acusación.
Como si mi éxito fuera un golpe de suerte y no el resultado de casi una década de sacrificios. No es suerte, Brisa. Es trabajo, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ella solo se encogió de hombros y cambió de tema, para empezar a quejarse de lo injusta que era la vida con ella. En ese momento lo entendí con una claridad brutal. Para mi hermana, mi éxito no era una inspiración, era un reproche. Era un espejo que le devolvía la imagen de sus propias malas decisiones, y eso era algo que nunca me perdonaría. A los 35 años, después de una década de ahorrar cada peso extra, de decir no a vacaciones, a cenas caras, a lujos que mis colegas daban por sentado, logré juntar lo que para mí era una fortuna. El enganche para una casa. Pero no era para mí. Era para ellos. Para mis padres. Era mi proyecto de vida, la meta final que le daba sentido a todas esas noches de insomnio y a todos los sacrificios. Quería sacarlos de esa casa agrietada que se hundía un poco más cada año, de ese barrio que se había quedado atrapado en el tiempo. Quería darles una vejez digna, tranquila, sin la preocupación de si el techo aguantaría la siguiente lluvia. Encontré el lugar perfecto en un fraccionamiento nuevo, a las afueras de la ciudad pero no demasiado lejos. Era una casa pequeña, de un solo piso para que no batallaran con las escaleras. Tenía 2 recámaras, un baño y medio, y lo más importante, un pequeño jardín trasero. Imaginaba a mi madre, Rocío, con sus manos llenas de tierra, plantando malbones y rosales, feliz. Imaginaba a mi padre, Ramiro, sentado en un sillón cómodo junto a la ventana, leyendo el periódico bañado por el sol de la mañana. El precio era de 2.800.000 pesos. Una cifra que me quitaba el aliento, pero que estaba dispuesta a pagar. Di el enganche y me embarqué en una hipoteca a 20 años. La mensualidad era de 16.000 pesos, casi la mitad de mi sueldo, pero no me importó. Cada que firmaba un papel en la notaría, sentía que estaba firmando mi declaración de amor más grande hacia ellos. El día que les di la sorpresa, inventé que los llevaría a comer. En el camino, les pedí que se pusieran un pañuelo en los ojos. Protestaron, se rieron, pero al final accedieron. Conduje lentamente hasta la calle Nueva, con las manos sudándome sobre el volante. Estacioné el coche justo enfrente de la casa número 14, una fachada color arena con tejas rojas. Los ayudé a bajar. ¿Dónde estamos, Xóchitl? Ya quítanos esto, decía mi madre, nerviosa. Esperen, un segundo más, les pedí. Los guié por el pequeño sendero de piedra hasta la puerta principal. Saqué la llave, que sentía pesada y sagrada en mi mano, y abrí. El olor a pintura nueva y a promesas nos recibió. Los llevé hasta el centro de la sala y entonces, con el corazón latiéndome en la garganta, les quité las vendas. El silencio fue absoluto. Mi madre se llevó las manos a la boca, sus ojos, cansados y surcados de arrugas, se abrieron como platos, recorriendo las paredes blancas, el piso de loseta brillante. La luz que entraba a raudales por el ventanal que daba al jardín. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, se quedó paralizado. Sus labios temblaban ligeramente. ¿Qué es esto, mija?, susurró mi madre, su voz rota. Es suya, le dije, y sentí que las lágrimas empezaban a correr por mis mejillas. Es su casa, mamá. Ya no más rentas, no más goteras, no más preocupaciones. Mi madre se derrumbó. Lloró como nunca la había visto llorar, un llanto de incredulidad, de alivio, de una alegría tan profunda que dolía. Se acercó a una pared y la tocó, como si necesitara confirmar que era real. Mi padre se acercó a mí, y sin decir una palabra, me envolvió en un abrazo tan fuerte que me sacó el aire. Sentí sus hombros sacudirse y supe que él también estaba llorando. Es demasiado, Xóchitl. No tenías por qué, logró decir. Claro que tenía, le respondí, abrazándolo con todas mis fuerzas. Se lo merecen todo. Ese día fue el más feliz de mi vida. Los vi recorrer cada rincón de la casa como niños en la mañana de Navidad. Compramos muebles nuevos, una recámara cómoda, electrodomésticos que mi madre solo había visto en las revistas. Les aseguré que yo me haría cargo de todo, la hipoteca, los servicios,
lo que necesitaran. Por primera vez en muchos años, vi en sus rostros una paz que creí que habían perdido para siempre. Y para mí, eso era suficiente. Sentí que finalmente había saldado una deuda invisible, que había logrado mi propósito en la vida. Qué ingenua fui. No sabía que solo estaba preparando el escenario para la traición más grande de todas. La felicidad, como una flor delicada, necesita cuidado constante. Y yo, por mi trabajo, tuve que alejarme. Un par de meses después de que mis padres se instalaran en su nuevo hogar, la empresa me ascendió a directora de finanzas regional. Era una oportunidad increíble, pero implicaba mudarme a la oficina central en Monterrey. La distancia ya no sería de 3 horas, sino de 12. Antes de irme, me aseguré de dejar todo en orden. Automaticé el pago de la hipoteca y los servicios desde mi cuenta. Les dejé una tarjeta de débito adicional ligada a una cuenta mía, con un saldo considerable para sus gastos diarios, comida, medicinas, lo que fuera. No quiero que les falte nada, les repetí hasta el cansancio. Solo úsenla para ustedes. Los primeros meses fueron idílicos. Hablaba con mi madre por teléfono casi a diario. Su voz sonaba diferente, más ligera, rejuvenecida. Me contaba con entusiasmo sobre las flores que había plantado, sobre la vecina amable que le había regalado una receta de pastel, sobre lo bien que dormían sin el ruido del tráfico del viejo barrio. Yo la escuchaba con una sonrisa, sintiendo que mi sacrificio a distancia valía la pena. Pero alrededor del 7º mes, el tono de las conversaciones comenzó a cambiar. Sutilmente al principio. Las llamadas se hicieron un poco más cortas. La alegría en la voz de mi madre fue reemplazada por una especie de cansancio tenso. Y entonces, empezaron las peticiones. Oye, mija, me dijo un martes por la tarde. Fíjate que este mes se nos subió mucho el recibo de la luz, ¿no serás malita de depositar un poquito más? Me pareció extraño, se suponía que el recibo estaba domiciliado a mi cuenta, pero no quise cuestionarla. Claro que sí, mamá. No te preocupes, le dije, y le transferí 5,000 pesos extra. 2 semanas después, fue el agua. Luego, el súper. Es que todo está carísimo, Xóchitl, ya no alcanza como antes, se quejaba. Cada vez, sus excusas eran más vagas, y su voz sonaba más nerviosa. Cuando le preguntaba detalles, cambiaba de tema rápidamente. Bueno, mija, te dejo que ya va a empezar mi novela. Cuídate mucho. Y colgaba. Una parte de mí, la contadora, la mujer lógica, sabía que algo no cuadraba. Las cifras no tenían sentido. Pero la otra parte, la hija, se negaba a verlo. Confiaba en ellos. ¿Cómo no hacerlo? Eran mis padres. Quizás la vejez los estaba haciendo menos cuidadosos con el dinero, me decía a mí misma para tranquilizarme. La llamada que encendió todas las alarmas llegó un sábado por la mañana. Era mi madre. Su voz era apenas un susurro. Xóchitl, ¿cómo estás, hija? Bien, mamá, ¿y ustedes, todo bien por allá? Hubo una pausa larga, incómoda. Pude escuchar su respiración agitada al otro lado de la línea. Sí, todo bien, bueno, más o menos. Oye, mi amor, no te vayas a enojar, pero, ¿crees que podrías mandarnos unos 10,000 pesos? 10,000 pesos. La cantidad me golpeó. Era mucho más de lo que jamás había necesitado. 10,000, ¿para qué, mamá? ¿Pasó algo grave? ¿Papá está bien? Sí, él está bien. Es para un imprevisto. Una cosa de la casa. Un arreglo. Su voz temblaba. Claramente estaba mintiendo. Mamá, dije, mi tono volviéndose más firme. Dime la verdad, ¿en qué están gastando el dinero? Silencio. Luego, un sollozo ahogado. Es para tu hermana, Xóchitl. A Damián lo corrieron del trabajo y, no tienen ni para comer. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. Brisa. Por supuesto. El barril sin fondo, como había dicho mi tío Sergio. Mamá, ¿le has estado dando el dinero que les mando? Solo un poquito, mija. Lo necesitan.
Son mis nietos. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo una mezcla de rabia y una profunda decepción. No era un poquito. Lo sabía. Estaba financiando a mi hermana a través de mis padres. Estaba repitiendo el mismo patrón del que había huido. Está bien, mamá. Te lo mando, dije, mi voz vacía de toda emoción. Pero necesito ir a verlos. El próximo fin de semana voy para allá. No, gritó, con un pánico que no pudo ocultar. No, no vengas, mija. Estamos bien, de verdad. No tienes que molestarte. Pero ya era tarde. Su reacción desesperada me lo había confirmado todo. Algo muy grave estaba pasando en esa casa. Y yo iba a descubrir qué era. El siguiente sábado, conduje las 12 horas desde Monterrey hasta mi ciudad natal con un nudo en el estómago que se apretaba con cada kilómetro. No les avisé que iba. Quería ver la verdad con mis propios ojos, sin darles tiempo a montar una de sus obras de teatro. Llegué al fraccionamiento al atardecer. La calle estaba tranquila, las casas iluminadas con una luz cálida y familiar. Pero al acercarme a la casa número 14, mi casa, la que yo había comprado, sentí que algo estaba mal. El pequeño jardín frontal, que mi madre había prometido llenar de flores, estaba descuidado, con la hierba crecida y seca. Un triciclo de plástico, volcado y sucio, yacía junto a la entrada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Toqué el timbre. Esperé escuchar los pasos lentos de mi padre, pero en su lugar, escuché el correteo de niños y una voz chillona gritando, «Yo abro». La puerta se abrió de golpe y mi sobrino de 5 años me miró con los ojos muy abiertos. Detrás de él, secándose las manos en un mandil manchado de salsa, apareció ella. Mi hermana, Brisa. Se quedó paralizada por un segundo, su sonrisa falsa se congeló en su rostro. Luego, intentó recomponerse. «Xóchitl, hermanita, qué sorpresa», exclamó, con una efusividad que sonaba a alarma de incendios. «¿Por qué no avisaste que venías?» No le respondí. La aparté suavemente de la puerta y entré. El olor me golpeó primero. Una mezcla agria de comida recalentada, pañales sucios y encierro. Y luego, vi el desastre. La sala, que yo había amueblado con tanto esmero, era irreconocible. Había ropa tirada sobre los sillones, juguetes esparcidos por todo el suelo, un biberón a medio terminar sobre la mesita de centro. Desde el sofá, Damián, mi cuñado, me miró sin levantarse, con una cerveza en la mano y el partido de fútbol a todo volumen en la televisión. Solo levantó la barbilla a modo de saludo. Mi mirada recorrió la estancia, buscando desesperadamente una señal de mis padres. No había ninguna. Ni sus medicinas en la mesa, ni el libro que mi padre siempre estaba leyendo, ni el tejido de mi madre. Nada. ¿Dónde están?, pregunté, mi voz sonaba extraña, lejana, como si perteneciera a otra persona. Brisa se movió nerviosamente. ¿Quiénes? Mis padres, Brisa, dije, girándome para enfrentarla. El hielo en mi tono finalmente pareció atravesar su coraza de cinismo. ¿Dónde demonios están mis padres? Ella se encogió de hombros, evitando mi mirada. Ah, ellos, están en la casa vieja. En el barrio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo que en la casa vieja? Fue Damián quien respondió, sin apartar la vista de la televisión. Les dijimos que nos dejaran esta. Nosotros la necesitamos más, Xóchitl. Con los niños, ya sabes. La naturalidad con la que lo dijo, como si estuviera comentando el clima, me revolvió el estómago. Miré a Brisa, esperando, rezando por una explicación, una disculpa, algo. Pero lo que encontré en sus ojos fue desafío. Mis papás estuvieron de acuerdo, dijo, levantando la barbilla. Ellos mismos dijeron que esta casa era muy grande y sola para 2 viejitos. Que nosotros, con la familia, la aprovecharíamos mejor. Así que no vengas a hacer un drama, ¿quieres? Drama. Llamaba drama a ver la casa de sus sueños, el regalo de mi vida, convertida en un chiquero.
Llamaba drama a la imagen de mis padres de 80 años, desterrados de su propio hogar y devueltos a la miseria de la que tanto luché por sacarlos. Me quedé sin palabras, ahogada en una ola de rabia tan pura y violenta que me hizo temblar. Vi a mis sobrinos correteando a mi alrededor, ajenos a la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Vi a mi cuñado, un parásito cómodamente instalado en un sofá que yo pagaba. Y vi a mi hermana, la usurpadora, mirándome con una mezcla de miedo y soberbia. No dije nada más. No podía. Di media vuelta y salí de esa casa, que ya no sentía mía. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, pero no pudo apagar el fuego que me quemaba por dentro. Mientras caminaba hacia mi coche, solo un pensamiento resonaba en mi cabeza, una y otra vez: se acabó. Se acabó la hija buena. Se acabó la hermana comprensiva. Se acabó la tonta útil. Se había acabado. Hacemos una pequeña pausa. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón. Conduje por las calles oscuras de la ciudad, de vuelta al pasado, de vuelta al barrio que había jurado dejar atrás. La casa de mi infancia parecía aún más pequeña y decrépita de lo que recordaba. La pintura descascarada, las grietas en las paredes como cicatrices, la luz amarillenta y débil que se filtraba por la ventana. Entré sin tocar. El olor a humedad y a resignación me recibió como un viejo conocido. Y ahí estaban. Mi padre, Ramiro, sentado en una silla de plástico en un rincón, con la mirada perdida en la nada. Mi madre, Rocío, en la cocina, calentando agua en una olla abollada. Mamá, dije, y mi voz se quebró. Ella se giró, sobresaltada. Por un instante, intentó sonreír, pero la sonrisa se derrumbó antes de nacer. Sus ojos, que siempre habían sido mi refugio, estaban opacos, vacíos. Xóchitl, qué alegría verte, mija, dijo, pero sonaba a mentira. Me acerqué y la abracé. Sentí lo frágil que se había vuelto su cuerpo, un manojo de huesos y piel. Fue entonces cuando vi la nevera, entreabierta. Dentro, solo había media jarra de agua, un limón seco y un trozo de queso envuelto en una servilleta. ¿Qué pasó, mamá?, le pregunté, separándome de ella para mirarla a los ojos. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué le dieron la casa a Brisa? Las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas arrugadas. Se sentó pesadamente en una silla, el cuerpo vencido por el peso de la culpa. Y me lo contó todo. Brisa y Damián habían llegado un mes atrás, con los niños y varias maletas. Damián había perdido su trabajo, los habían corrido del departamento que rentaban por no pagar. Le suplicaron a mi madre que los dejara quedarse en la casa nueva, solo unos días, mamá, mientras encontramos algo. Mi madre, con su corazón blando, aceptó. Pero los días se convirtieron en semanas. Y Brisa empezó su trabajo de manipulación. Le decía que la casa era demasiado grande y lujosa para dos ancianos. Que ellos, con los niños, la necesitaban más. Que era egoísta de su parte tener tanto espacio mientras sus nietos vivían apretados. La presionó, la chantajeó emocionalmente, hasta que mi madre, agotada y confundida, cedió. Y mi padre, como siempre, simplemente la siguió. No solo eso, me confesó que todo el dinero extra que yo les mandaba, se lo había estado dando a Brisa. Es que me decía que si no la ayudaba, mis nietos no iban a tener que comer. Xóchitl, ¿qué querías que hiciera? Cada palabra era una puñalada. Escuchaba la historia y no podía creer la debilidad de mis padres, la crueldad sin límites de mi hermana. Me senté frente a ella, sintiéndome vacía. Esa noche, cuando ya estaba acostada en mi viejo catre, que rechinaba con cada movimiento, mi celular vibró. Era mi tío Sergio. ¿Ya te enteraste?, me preguntó, su voz grave y cargada de indignación. Sí, tío. Acabo de llegar. Estoy aquí, en la casa vieja. Hubo un silencio. Pude oírlo suspirar al otro lado. Esto ya es el colmo, Xóchitl. Pero hay algo que no sabes.
Algo que pasó hace muchos años y que te va a ayudar a entender por qué son así. Me incorporé, con el corazón en un puño. ¿Qué cosa, tío? Hace como 10 años, poco después de que Brisa se casó, Damián se metió en una bronca muy gorda. Debía mucho dinero de apuestas. Unos tipos lo andaban buscando, ¿y sabes qué hicieron tus papás? Hizo una pausa, como para darme tiempo a procesar lo que venía. Sacaron todos sus ahorros, el dinero que tenían guardado para su vejez, el que siempre te dijeron a ti que no existía, y se lo dieron a ella para que pagara la deuda de ese bueno para nada. 100,000 pesos se les fueron en eso. Me quedé helada. 100,000 pesos. Recordé todas las veces que les había pedido ayuda para la universidad y me decían que no tenían ni un centavo. Todas las veces que me limité, que me sacrifiqué, pensando que estaba ayudando a unos padres sin recursos. Nunca te lo dijeron, ¿verdad? Continuó mi tío, su voz llena de una tristeza amarga. Siempre te han visto a ti como la fuerte, la que puede sola. A ella, en cambio, siempre la han visto como la débil, la que necesita ser rescatada. No te engañes, sobrina. Tú eres la que paga los platos rotos desde el día en que naciste. Colgué el teléfono. La revelación de mi tío no me causó más dolor. El dolor ya había llegado a su límite. Lo que sentí fue una extraña calma. Una claridad helada. La última pieza del rompecabezas había encajado. Ya no había dudas, no había culpas, no había lealtades rotas. Solo había una verdad, desnuda y brutal. Y esa verdad me había liberado. La llamada de mi tío Sergio fue el catalizador. Fue la cerilla que cayó en el charco de gasolina que era mi corazón. Durante años, había construido un dique de paciencia, de amor filial, de responsabilidad. Esa noche, el dique se rompió en 1000 pedazos. Me levanté del catre y busqué en mi vieja mochila, la que usaba en la universidad. Dentro, en un compartimento secreto, guardaba un pequeño álbum de fotos. Lo abrí. En la primera página, había una foto de Brisa y yo. Ella tendría unos 8 años, yo 5. Estábamos en un parque, subidas a un columpio, abrazadas y riendo a carcajadas, con los dientes de leche y las rodillas raspadas. Recordé a esa niña, a mi hermana mayor, la que a veces me defendía de los otros niños, la que me enseñó a andar en bicicleta. Y lloré. Lloré por esa niña que se había perdido en algún punto del camino. Lloré por la mujer egoísta y cruel en la que se había convertido. Lloré por la relación que nunca tuvimos y que ahora sabía que nunca tendríamos. Lloré por la muerte de mi última esperanza. Fue un llanto silencioso, amargo, el llanto de un duelo por alguien que todavía estaba vivo. Cuando las lágrimas se secaron, una sensación nueva me invadió. No era rabia. Era algo más frío, más duro. Era resolución. La tristeza se había transformado en una coraza de acero. Esa niña de la foto ya no existía. Y la mujer que había sido estafada, utilizada y humillada, tampoco. Me sequé la cara, me levanté y tomé mi celular. Busqué en mis contactos el número del banco. Eran las 11 de la noche, pero sabía que la línea de atención a clientes funcionaba 24 horas. El corazón no me latía deprisa. Mis manos no temblaban. Cuando el operador contestó con una voz monótona, mi propia voz salió clara, firme, casi robótica. Buenas noches, dije. Hablo para solicitar información sobre mi crédito hipotecario, número 74-83-91. Claro, señorita, ¿en qué puedo ayudarla? Quisiera saber, hice una pausa, saboreando el poder de las palabras que estaba a punto de pronunciar. ¿Cuál es el procedimiento para suspender los pagos? Hubo un silencio al otro lado de la línea. El operador, probablemente acostumbrado a llamadas de gente que suplicaba prórrogas, no supo qué decir. Disculpe, dijo, ¿suspender los pagos? Sí, respondí con una calma que me asustó a mí misma. Eso es exactamente lo que dije. Ya no voy a pagar más. Quiero que me expliquen qué es lo que sigue. La decisión estaba tomada. No era una amenaza. No era un impulso. Era una sentencia. Brisa quería la casa.
Muy bien. Iba a tener que pagarla. Y yo sabía, con una certeza absoluta, que no tenía con qué. El castillo que había construido para mis padres estaba a punto de convertirse en la prisión de mi hermana. Y yo tenía la llave. El primer mes después de mi decisión transcurrió en una calma tensa. Volví a Monterrey, a mi trabajo, a mi rutina. No hablé con Brisa. Las llamadas de mi madre se volvieron esporádicas. Cuando hablaba con ella, su voz estaba cargada de una culpa que no se atrevía a expresar. Yo era cortés, pero distante. El viejo calor se había ido, reemplazado por un invierno polar. A finales de mes, el banco, puntual como un reloj suizo, envió el primer aviso de pago vencido a la casa. Imaginé a Brisa sacándolo del buzón, mirándolo con desdén y arrojándolo a la basura. En su mente, yo solo estaba haciendo un berrinche. Era la hermanita resentida, la amargada, que tarde o temprano entraría en razón y volvería a ser la tonta útil de siempre. Estaba tan acostumbrada a que yo cediera, que la posibilidad de que esta vez fuera diferente ni siquiera cruzaba por su mente arrogante. Pero la que llamó no fue ella. Fue mi tía Lourdes, la hermana de mi madre, la matriarca no oficial de la familia y la principal defensora de la causa perdida de Brisa. Su voz, usualmente melosa y llena de chismes, era dura como una piedra. «Xóchitl, soy tu tía Lourdes», dijo, sin siquiera un hola. «Hola, tía, ¿cómo estás?» «¿Cómo voy a estar?» «Preocupada. Muy preocupada por tu hermana. Me habló llorando, dice que le llegó una carta del banco, ¿se puede saber qué estás haciendo?» Respiré hondo, preparándome para la batalla. «Estoy haciendo lo que debía hacer hace mucho tiempo, tía. Estoy dejando que Brisa se haga responsable de sus propias decisiones». Escuché un bufido de indignación al otro lado de la línea. «¿Pero qué dices, criatura, responsable? Esa casa es de tus padres, ¿cómo te atreves a ponerlos en riesgo de esa manera, después de todo lo que han hecho por ti?» La ironía casi me hizo reír. ¿En riesgo? Tía, mis padres están durmiendo en un catre en una casa que se está cayendo a pedazos. La que está en la casa de lujo es tu sobrina consentida con su marido. Así que no me hables de riesgos. Pero tiene a sus hijos, ¿no piensas en tus sobrinos? ¿Qué clase de monstruo eres, que dejarías a unos niños en la calle por un capricho? Tu hermana te necesita, Xóchitl. Siempre has sido la fuerte, la que saca a la familia adelante. No puedes fallarles ahora. Era el mismo discurso de siempre. El chantaje emocional disfrazado de responsabilidad familiar. Durante años, esas palabras me habrían hecho sentir culpable, me habrían doblegado. Pero ya no. El acero de mi resolución era a prueba de balas. Tienes razón, tía, dije, con una calma que la descolocó. Siempre he sido la fuerte. Y es precisamente porque soy fuerte que puedo hacer esto. Se acabaron los rescates. Se acabaron los cheques en blanco. Si Brisa quiere vivir como reina, tendrá que aprender a construir su propio castillo. Con permiso, tía, tengo mucho trabajo. Y colgué. No le di tiempo a responder. Apoyé el teléfono en mi escritorio y miré por la ventana de mi oficina. Los rascacielos de Monterrey se recortaban contra el cielo azul. Me sentí como uno de ellos. Alta, sólida, inamovible. La tormenta apenas comenzaba, y los monos voladores habían empezado su ataque. Pero esta vez, yo no iba a caer. Pasó otro mes. Llegó el segundo aviso del banco, esta vez con letras rojas y un tono mucho más urgente. Sabía que la presión estaba aumentando. Decidí que era hora de la confrontación final, no para negociar, sino para dejar las cosas claras, para que no pudieran decir que no se los advertí. Conduje de nuevo a mi ciudad natal. Esta vez, no fui a la casa vieja. Fui directamente al fraccionamiento. La casa se veía aún peor que la última vez. El pasto estaba casi amarillo y había bolsas de basura acumuladas junto a la puerta. Toqué el timbre y esperé. Fue Brisa quien abrió. Cuando me vio, su rostro pasó del fastidio a la sorpresa, y luego a una cautela defensiva. Llevaba una bata vieja y el pelo recogido en un chongo desordenado. «¿Qué haces aquí,
preguntó, bloqueando la entrada con su cuerpo. Vengo a hablar contigo, respondí, sin rodeos. ¿Me dejas pasar o prefieres que hablemos aquí afuera, para que todos los vecinos se enteren? Apretó los labios y, de mala gana, se hizo a un lado. Entré. El desorden había empeorado. Olía a fritanga y a ropa sucia. Damián no estaba, y los niños, afortunadamente, parecían estar en la escuela. No me senté. Me quedé de pie en medio de la sala. Saqué de mi bolso una copia del último estado de cuenta del banco. Lo puse sobre la mesita de centro, encima de una revista de chismes. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque sabía perfectamente lo que era. Es el aviso de pago final, le dije, mi voz plana, sin emoción. El mes que viene, si no se cubre el saldo pendiente, el banco iniciará el proceso de ejecución hipotecaria. En otras palabras, van a embargar la casa. Vi el pánico destellar en sus ojos por primera vez. El pánico real. La negación con la que se había estado protegiendo comenzó a desmoronarse. No te atreverías, susurró, su voz temblando ligeramente. ¿Qué no me atrevería? Brisa, ya lo hice. Llevo 2 meses sin pagar. La pregunta no es si yo me atrevo. La pregunta es qué vas a hacer tú. Pero esta casa es de mis papás, tú se las regalaste. Exacto. Se las regalé a ellos. No a ti. Y ellos, manipulados por ti, la abandonaron. La hipoteca, sin embargo, sigue a mi nombre. El problema sigue siendo mío. Y he decidido que ya no lo quiero. Caminé hacia ella, deteniéndome a 1 metro de distancia. La miré directamente a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con desprecio y envidia. Así que te voy a dar una última oportunidad, continué, mi voz baja y cortante. Tienes 3 semanas, hasta la fecha límite de pago, para empacar tus cosas, sacar a tu marido de mi sofá y devolverles esta casa a nuestros padres. Límpiala, déjala como la encontraste, y yo reanudaré los pagos. Es tu única salida. La única. Ella me miró, boquiabierta, buscando un farol, una señal de duda en mi rostro. No encontró ninguna. Y si no lo hago, desafió, intentando recuperar un poco de su antigua soberbia. Me encogí de hombros. Entonces espero que te guste el color de las notificaciones de desalojo. Porque van a empezar a llegar. La casa tiene una mensualidad de 16,000 pesos, Brisa. Si la quieres, es tuya. Págala. Di media vuelta y caminé hacia la puerta. Su silencio era la respuesta más elocuente. Sabía que la había acorralado. Sabía que no tenía escapatoria. Antes de salir, me giré por última vez. Ah, y una cosa más, le dije. Nunca más en tu vida vuelvas a decir que necesitas algo más que nuestros padres. Nunca. Salí y cerré la puerta detrás de mí, dejando a mi hermana sola en medio de las ruinas de su propio egoísmo. No sentí satisfacción. Solo un vacío inmenso y la certeza de que había quemado el último puente que nos unía. Las 3 semanas pasaron en un silencio sepulcral. No hubo llamadas, ni mensajes, ni señales de vida por parte de Brisa. Una pequeña parte de mí, un vestigio de la vieja Xóchitl, albergó una diminuta esperanza de que entraría en razón, de que el amor por sus padres o al menos el instinto de supervivencia la harían tomar la decisión correcta. Pero la Brisa que yo conocía era predecible en su irracionalidad. Eligió el orgullo antes que la prudencia. Eligió creer que, de alguna manera mágica, yo no sería capaz de llegar hasta el final. Se equivocó. El día después de la fecha límite de pago, recibí la llamada que estaba esperando. Era el señor Castillo, el ejecutivo del banco que llevaba mi cuenta. Su voz era profesional, casi impersonal, pero para mí sonaba como la voz de la justicia. Señorita Xóchitl, buenos días. Le hablo para informarle que, al no haberse registrado el pago correspondiente al 3er mes, y de acuerdo a las cláusulas de su contrato, hemos iniciado formalmente el proceso de demanda para la ejecución de la garantía hipotecaria. Entiendo, respondí, con el pulso firme. El proceso legal tomará algunos meses, señorita.
Nuestro departamento jurídico se pondrá en contacto con usted. El primer paso será una notificación oficial en el domicilio. Perfecto. Le agradezco la información, señor Castillo. Colgué. Y esperé. Pasaron 2 semanas más. Un viernes por la tarde, mi celular sonó. Era un número desconocido. Contesté. Xóchitl, la voz al otro lado de la línea era un sollozo ahogado, casi irreconocible. Era Brisa. ¿Qué quieres?, pregunté, sin una pizca de simpatía. Llegó un papel, un actuario vino a la casa, balbuceaba, entrecortada por el llanto. Dice que nos van a embargar, que nos van a sacar a la calle. Xóchitl, tienes que parar esto, por favor. Su pánico era palpable, tan denso que casi podía tocarlo a través del teléfono. La mujer arrogante y desafiante había desaparecido, reemplazada por una niña asustada. Te di una advertencia, Brisa. Te di una salida. La ignoraste. Estaba esperando que entraras en razón, pensé que no lo harías de verdad, somos familia. Tú dejaste de actuar como mi familia el día que pusiste a nuestros padres en la calle, repliqué, mi voz fría como el hielo. Tú misma lo dijiste, tú necesitabas la casa más que ellos. Ahora la casa te necesita a ti. Necesita que pagues la deuda. Son casi 50,000 pesos de mensualidades atrasadas, más intereses, ¿los tienes? Un gemido fue su única respuesta. Eso pensé, continué, implacable. Así que ahora escúchame bien, porque no te lo voy a repetir. Este proceso ya no lo puedo detener yo, aunque quisiera. Es un asunto legal. Tienen un plazo para liquidar la deuda o para desalojar voluntariamente. Si no lo hacen, un juez ordenará el desalojo forzoso, con la policía, ¿entendiste? No puedes hacerme esto, tengo hijos, ¿a dónde voy a ir? Hubieras pensado en tus hijos antes de robarle el hogar a tus padres. Hubieras pensado en ellos antes de gastarte el dinero que te daba para su comida en tus caprichos. Tus hijos no son mi responsabilidad, Brisa. Son tuya. Se quedó en silencio, solo se escuchaba su respiración agitada y sus sollozos desesperados. Y entonces, en un último intento, jugó la carta que siempre le había funcionado. Te odio, susurró con un veneno que me erizó la piel. Eres un monstruo sin corazón. Me reí. No fue una risa alegre, fue una risa seca, vacía. Puede ser. Pero prefiero ser un monstruo que sigue siendo tu tonta. Consíguete lo tuyo con esfuerzo, Brisa, ¿recuerdas? Siempre me lo decías. Y sin esperar respuesta, colgué. Bloqueé su número. Me recargué en el respaldo de mi silla y cerré los ojos. No sentí triunfo. No sentí alegría. Solo un cansancio profundo, abrumador. La guerra había terminado. Y yo había ganado. Pero el campo de batalla era mi propia familia, y las bajas eran las últimas gotas de afecto que alguna vez sentí por mi hermana. Amigas y amigos, aprovechando esta pausa, ¿qué les parece si juntos ayudamos a que esta bella historia llegue a más personas? Con un IPAR gratuito de ustedes, podemos lograr que otros también la descubran. Los siguientes 2 meses fueron un torbellino de papeleo legal y llamadas de abogados. Yo solo me limitaba a firmar lo que me pedían y a dar mi autorización por correo electrónico. El proceso, una vez iniciado, era una máquina imparable que avanzaba por su cuenta. No volví a hablar con Brisa ni con nadie de ese lado de la familia. Mis padres, que ya vivían conmigo en un pequeño cuarto de huéspedes en mi departamento en Monterrey, estaban al tanto de la situación. No me reprocharon nada. Veía en sus ojos una mezcla de tristeza por su otra hija y un profundo alivio por ellos mismos. Estaban a salvo, y eso era lo único que les importaba. El día del desalojo, no quise estar allí. No quería ver el espectáculo de su derrota. Sería añadir sal a una herida que, a pesar de todo, también era mía. Pero la curiosidad, o quizás una necesidad de cierre, me pudo. Le había pedido a una vecina del fraccionamiento, una señora amable con la que había cruzado un par de palabras cuando compré la casa, que si no era mucha molestia, me mantuviera informada. La llamada entró alrededor del mediodía.
Señorita Xóchitl, dijo doña Elvira, su voz era un susurro conspirador. Ya están aquí. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quiénes? Pues los del juzgado, y 2 patrullas. Y un camión de mudanzas de los baratos. Es un escándalo, señorita. Su hermana está gritando como una loca en la banqueta. Cerré los ojos, imaginando la escena. ¿Y los muebles?, pregunté, con la voz apenas audible. Los están sacando todos a la calle. Los sillones, las camas, cajas con ropa, todo. El marido nomás está ahí parado, con la cara pálida, sin hacer nada. Y los pobres niños, están sentaditos en la banqueta de enfrente, abrazados, viendo todo. Ay, señorita, qué pena me dan esas criaturas. La imagen de mis sobrinos, sentados en la acera mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor, fue una puñalada directa al corazón. Por un momento, una ola de culpa amenazó con ahogarme. ¿Había hecho lo correcto? ¿El fin justificaba esos medios? Respiré hondo, forzándome a recordar. Recordé a mi madre durmiendo en un colchón viejo. A mi padre con la mirada perdida. Recordé años de humillaciones, de ser la segunda, la invisible, la proveedora. No, esto no era mi culpa. Era la consecuencia. La cosecha inevitable de las semillas que Brisa y Damián habían sembrado durante años. Gracias por avisarme, doña Elvira. Le agradezco mucho. Colgué. Me asomé a mi propia sala. Mi padre dormitaba en su sillón nuevo, el periódico sobre su regazo. Mi madre, en el balcón, regaba con esmero una maceta de geranios. Estaban en paz. Estaban seguros. Estaban en casa. Y supe, con una certeza que me ancló a la tierra, que había hecho lo correcto. Había protegido a mi verdadera familia. El precio había sido alto, pero la paz que sentía en ese momento no tenía precio. Pensé que después del desalojo, vendría el silencio. Que finalmente, Brisa y su estela de caos desaparecerían de mi vida para siempre. Pero un mes después, cuando la polvareda legal empezaba a asentarse, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Por instinto, supe quién era. Bueno, contesté, preparada para lo peor. Xóchitl, soy yo. Su voz era un hilo, débil, despojada de toda la arrogancia que la había caracterizado. Sonaba como una extraña. Me quedé en silencio, esperando. Te llamo porque, no sé qué más hacer, continuó, su voz quebrándose. Estamos viviendo en un cuarto de azotea que nos prestó una comadre. Damián no encuentra trabajo. A veces no tenemos ni que darles de comer a los niños. Hizo una pausa, esperando una reacción de mi parte. No le di ninguna. El silencio era mi nueva arma. Por favor, Xóchitl, suplicó, y pude escuchar la desesperación pura en su voz. Ayúdame. Préstame algo de dinero, solo para empezar. Te lo juro que te lo pago. Haré lo que sea. Por mis hijos, te lo pido. No por mí. Por ellos. Y entonces, en el fondo de la llamada, lo escuché. El llanto suave de mi sobrino, el más pequeño. Y su vocecita, preguntando, Mami, ¿cuándo vamos a volver a nuestra casa bonita? Ese sonido fue un torpedo directo a mi alma. Fue la prueba de fuego, la tentación final. La vieja Xóchitl, la salvadora, la que no soportaba el sufrimiento ajeno, luchó por salir. Sentí un nudo en la garganta y mis ojos se llenaron de lágrimas. Por un instante, estuve a punto de ceder. A punto de decir sí. Pero entonces, respiré. Y recordé. Recordé la cara de mi madre cuando me confesó que me había mentido. Recordé la llamada de mi tío Sergio. Recordé la foto de nosotras en el columpio y el duelo que sentí por la hermana que había perdido. Y entendí que ayudarla ahora no sería un acto de bondad, sino de estupidez. Sería volver a ponerle el cuello a la misma persona que me había apuñalado por la espalda. Sería enseñarle que, sin importar lo que hiciera, yo siempre estaría ahí para limpiar su desastre. Me sequé una lágrima furtiva y mi voz, cuando hablé, fue tan firme como nunca antes en mi vida.
Lo siento mucho por los niños, Brisa. De verdad que sí, dije, y era cierto. Pero mis sobrinos son el resultado de tus decisiones. No son un escudo para que te escondas detrás de él. No voy a ayudarte. No voy a prestarte dinero. No voy a ser tu red de seguridad nunca más. Pero, somos hermanas, susurró, como un último y débil intento. No, respondí. Tú y yo dejamos de ser hermanas hace mucho tiempo. Que te vaya bien, Brisa. Y antes de que pudiera decir una palabra más, colgué. Inmediatamente, bloqueé el número. Me quedé mirando el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Pero no era por miedo ni por culpa. Era por la adrenalina de la liberación. Acababa de cortar el último cordón umbilical tóxico que me ataba a mi pasado. Era libre. Por primera vez en mi vida, era completamente y absolutamente libre. La vida sin el drama constante de Brisa era, silenciosa. Al principio, el silencio era extraño, casi incómodo. Estaba tan acostumbrada a vivir en alerta, esperando la siguiente crisis, la siguiente llamada de auxilio, que la paz me parecía antinatural. Pero poco a poco, empecé a acostumbrarme a ella. A disfrutarla. Mis padres florecieron en mi apartamento. Mi madre, Rocío, convirtió mi pequeño balcón en un jardín exuberante, lleno de geranios, petunias y hierbas de olor. Hablaba con sus plantas, les cantaba. Volví a ver en sus ojos el brillo que creí perdido para siempre. Mi padre, Ramiro, encontró su rutina. Leía el periódico de principio a fin cada mañana, hacía crucigramas y por las tardes, nos contaba historias de su juventud, anécdotas que yo nunca había escuchado, como si al liberarse de la carga de su otra hija, su propia memoria se hubiera desbloqueado. Su presencia no era una carga. Era un bálsamo. Cuidarlos ya no se sentía como una obligación impuesta, sino como un privilegio elegido. Desayunábamos juntos, a veces veíamos una película por la noche. Eran cosas pequeñas, simples, pero que construían algo que el dinero no podía comprar, un hogar de verdad. La casa embargada, aquella que fue el centro de mis sueños y mis pesadillas, se vendió en una subasta. Nunca supe quién la compró. Ya no me importaba. Había aprendido la lección de la manera más dura, un techo se construye con dinero, pero un hogar se construye con respeto, con lealtad y con paz. Y mi hogar, ahora, estaba entre las 4 paredes de mi departamento en Monterrey. Un sábado por la tarde, hice algo que nunca antes me había permitido. Me inscribí en una clase de salsa. Siempre había querido aprender, pero nunca tuve el tiempo, el dinero o, para ser honesta, la energía mental. Mientras daba mis primeros pasos torpes en la pista de baile, rodeada de extraños, riéndome de mi propia falta de coordinación, me sentí increíblemente ligera. Estaba invirtiendo en mí. En mi alegría. Estaba aprendiendo a bailar al ritmo de mi propia vida. Ya no extraño esa casa. No me arrepiento de lo que hice. Porque al final, no se trataba de ladrillos y cemento. Se trataba de mi propia dignidad. Y protegerla fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. He compartido mi historia con ustedes, con total honestidad, desde el fondo de mi corazón. Sé que mi decisión final fue dura, fue implacable, especialmente para mis sobrinos, que quedaron atrapados en el fuego cruzado de los errores de sus padres. He pasado noches en vela pensando en ellos. Pero luego veo la paz en los ojos de mis padres, y siento la mía propia, y me pregunto. Después de escuchar todo lo que pasé, toda una vida de ser la segunda, la invisible, la que siempre tenía que sacrificar, díganme ustedes, con la mano en el corazón, ¿realmente fui yo la villana aquí? Permítanme un momento para recordarles que una forma muy sencilla de apoyar este espacio es regalándome un IPR. No cuesta nada y es la mejor motivación para continuar. Ahora sí, sigamos con nuestra historia.